escribáis utilizando comparativos. ¿Yo qué puedo decir? Imaginaros que yo admiro mucho, me da igual quién sea, ¿vale? Yo puedo decir, admiro mucho a Mary, me da igual. Mary es mi amiga. La admiro, ¿por qué? Pues porque es la mejor en su trabajo, imaginaros. O es mi compañera de trabajo y es la mejor. Ahí ya estáis utilizando comparativos, ya estáis utilizando superlativos y se trata un poco de eso, ¿vale? De que los intentáis incluir. Cuando veis la leyenda sobre cómo hacer la redacción, siempre os pongo, utiliza los comparativos, utiliza los superlativos. Además del número de palabras, que también luego me volvéis un poco loca porque os digo, os dejo escrito 60 palabras o entre 60 y 80 palabras. Y a lo mejor me escribís 10 o a lo mejor escribís 180. Y es como, a ver, es para que tengáis como unos estándares, ¿vale? Entonces, lo mismo os digo, os lo pondré en el examen, en el enunciado, para que no se os olvide, ¿vale? Si es la redacción del futuro, os diré con el futuro. Si es la redacción del pasado, os diré, no te olvides de utilizar el pasado. Si os hago la redacción con comparativos y superlativos, lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo. Os diré, no te olvides de utilizar al menos un comparativo y un superlativo, ¿vale? Que eso lo tenéis chupado porque, bueno, cuando hablas de alguien es muy fácil decir, uy, el superlativo es facilísimo, es mi mejor amiga. No es la mejor amiga que tengo, ya estáis utilizando un superlativo. Para utilizar un comparativo, pues la podéis comparar con tanto con una otra persona como con otro evento, ¿vale? Pero intentad enfocarlo por ahí. Os digo siempre, siempre, siempre que recordéis em, que siempre estoy disponible para que me enviéis cualquier redacción. Si os genera un poco de estrés, madre mía, ¿qué escribo yo aquí? O he escrito esto y no sé si está bien, si está mal, si está regular, me lo mandáis al correo electrónico y siempre os corrijo, ¿vale? Y siempre os digo, a ver, siempre me pongo ahí un poco puntillosa para, pues eso, a lo mejor tipo lo de Nelly, que a lo mejor no sé si la frase estaría bien, mal o regular, Nelly, pero igual te quité el good porque dije, no te metas en este jardín ahora. Ya cuando os lo explique, ya pones good todas las veces que sea necesario en la tal. Entonces os intento orientar, ¿vale? Entonces siempre mandadme por correo electrónico sin problemas cualquier redacción y vamos, os las voy corrigiendo, ¿vale? Que no hay ningún problema. Les echo un vistazo y me lo mandáis, incluso si queréis, no hace falta que me lo enviéis como adjunto, como el propio cuerpo del correo. Si queréis, lo escribís ahí y ya yo os respondo modificando el cuerpo del correo. ¿Vale? ¿Más dudas? Jimena, ¿no puedes, a ver, un ejemplo, como tú estás diciendo, que esté mezclado, superlativos, pasado, Sí, hablar ahora mismo un ejemplo de lo que vamos a escribir? A ver, usted algo corto nos puede, para que yo me pueda imaginar, ¿sabe? sí. En inglés. Ahí vamos. Writing. Vamos a ponerlo aquí. Importante. En las soluciones de todas las unidades, ¿vale? Que están subidas las que hemos visto hasta ahora, que serían la 5 y la 6. En soluciones, answers en inglés, siempre os pongo un ejemplo de redacción, ¿vale? Y ese ejemplo de redacción ya viene con lo que tendríais que incluir. Por ejemplo, mirad la de los tiempos futuros, ¿vale? Que es la primera que he abierto así a bote pronto. Os dice, in the future, I think people will travel from one country to the other. I think that there will be improvements, ¿vale? Siempre en los ejemplos de redacciones o sea, en las soluciones tenéis un ejemplo de redacción y ese ejemplo de redacción siempre viene con lo que deberíais de incluir, además de incluir también el número de palabras exacto, para que os hagáis una idea de cuántos tiene que ocupar a vosotros, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de writing.
A ver, ¿a quién admiramos? ¿De quién lo hacemos? Vamos a improvisarlo. Eh, Obama. venga, ¿yo cómo puedo empezar de una forma sencilla? Porque a veces os enroscáis mucho y tenéis que simplificar el pensamiento, ¿vale? Estamos escribiendo en otro idioma. La gramática del inglés es mucho más directa y mucho más sencilla, ¿vale? Entonces yo puedo empezar diciendo en inglés, yo admiro a Obama. Genial. I admire Sí. Obama. Frases cortitas. Cuando nos enroscamos, tendemos a pensar que, y esto es por herencia del español, en español hacemos unas frases muy largas, con muchas subordinadas, con muchas coordinadas, ¿vale? En inglés no es así. Entonces, no os sintáis inseguros por poner frases cortas, estad tranquilos, que se quedan bien. Y a veces cuando nos enroscamos es cuando pierde sentido lo que estamos diciendo, ¿vale? Entonces, voy directa, admiro a Obama. ¿Quién es Obama? Le tendré que contar yo a quien lea esta redacción. A lo mejor, no sé, está totalmente desinformado, porque en este caso es Obama, pero puede ser vuestra amiga, quien sea. Y si yo digo, y admiro a María, y empiezo a decir lo buena que es María, primero tendré que explicar quién es María, ¿no? Es Obama was a president of the United States. ¿Y aquí qué estoy haciendo yo? Mira qué bien que ya estoy metiendo pasado. Fenomenal. Porque además de meter los comparativos, voy a meter también un poco de pasado. Vale. ¿Qué más puedo decir y cómo puedo meter yo un comparativo? Puedo decir que para mí, Obama es el mejor presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo empiezo esto? To me, o for me, si lo preferís, Obama is the best president of the USA o United States. Y aquí ya tenemos un superlativo. Y mirar de qué forma más fácil. El mejor presidente. Que yo esta redacción la estoy haciendo de quien sea, es el mejor en lo que haga. O en lo mejor, el mejor o la mejor en el campo en el que yo admire a esa persona, ¿vale? Y es una forma muy fácil de meter un superlativo. Vale. Ya me he quitado un 50% de lo obligatorio para luego poder escribir un poco más sin estar tan pensando en meter la gramática, ¿vale? Y os he dicho luego, puf, eh, también tenéis que incluir un comparativo, ¿vale? ¿Cómo incluyo yo aquí un comparativo? Vale, pues puedo decir que a lo mejor para mí Obama es más inteligente, más solidario, más amable, más popular, más lo que queráis. ¿Que quién? ¿Con quién lo voy a comparar? Con otros presidentes de los Estados Unidos, ¿no? A lo mejor. Entonces yo digo, yo ya os he dicho, para mí es el mejor. ¿Por qué? Yo digo, he is, y estoy utilizando el presente simple, more ah, intelligent. Yo qué sé, ¿vale? Aquí lo estoy haciendo un poco porque veáis el ejemplo. He is more intelligent than. No me puedo olvidar nunca cuando esté haciendo los comparativos de colocar el than, porque recordar que than es como que, ¿vale? Entonces, he is more intelligent than, ¿que quién es? The other presidents of the USA. Yo aquí ahora mismo tengo escritas dos líneas. Mirar qué chorrada, ¿vale? Son 32 palabras las que tengo aquí escritas. Con lo que acabo de poner, que es nada, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer? Otras dos líneas más como estas, pero ya me he quitado la presión de incluir los comparativos, ¿vale? Y ahora yo puedo contar, pues, desde dónde nació Obama, desde a qué se dedicaba antes de ser presidente, o desde a qué se dedica ahora, o puedo hablar de su vida personal, o podéis contar lo que queráis. De su Porque, familia. claro, No lo que... podía, pero perdón, podía decir yo pienso que es el más inteligente, ¿no? En vez de he's more intelligent.
podría yo poner, Sí, Lili, si más, yo más de pienso, hecho, más I políticamente think, correcto. Sí, ¿no? mira, claro, podrías, que de hecho sería más políticamente correcto, ¿vale? Entonces, ¿yo qué pongo? I think he is more intelligent. Sí, Claro, por justo. supuesto. Sí, sí, sí. Oh, a ver, os estoy poniendo ejemplos un poco así sobre la marcha chorras, pero para que veáis que cada uno dentro de la temática de la que decida hablar, pues vais a ver que no hay problema, ¿vale? Que es sencillo incluir la parte gramatical, porque al final estudiamos la gramática para llevarla al idioma, ¿vale? Para poder construir el idioma. Entonces, bueno, más dudas, tenemos más dudas. ¿Inglés o pasamos a lengua? Más o menos. Paso a lengua. Sí, Vamos, vale. Hasta ahí eso, ¿vale? Importante que tengáis en cuenta lo siguiente. Ahora mismo hemos explicado todos los contenidos de inglés. ¿Por qué? Porque la próxima unidad, que es la unidad que nos queda por ver, es un refuerzo de comparativos y de superlativos, ¿vale? Que sería, eh, la tengo aquí, la unidad 8, que se llama Analyzing Our Surroundings y, como veréis, no hay como un punto nuevo, sino que me pone como describir lugares, tal, y volvemos a más teoría, ya más explicación, ya más ejercicios de comparativos y de superlativos, ¿vale? Porque suele ser uno de los puntos que os cuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que para aquellos y aquellas que el inglés os suponga un poco de reto, os dé un poco de miedo, desde ya podéis poneros a estudiar a tope, ¿vale? Entonces, ir poniendo, sobre todo esto es practicar, ¿vale? Entonces, tenéis 40.000 ejercicios para practicar, hacedlos. Os voy a subir otra cuestión importante. Mañana os subiré las soluciones a los ejercicios de la unidad 7, de la unidad que hemos visto hoy de inglés. Si alguien en algún momento tiene dudas, que nos puede pasar, porque a veces hay mucha práctica de los ejercicios, pero por lo que sea no me es suficiente, me decís, Jimena, o en caso de que no esté yo, pues vendrá un profe a sustituirme o una profe y le decís, necesito más práctica. Más práctica porque imagínate que yo de repente he hecho 100 veces los ejercicios de los verbos regulares y es que no me salen, y no me salen, y no me salen, y estoy atascada ahí. Siempre recordad que tenéis mi correo electrónico o nuestro correo electrónico y decís, profe, que no, que necesito más práctica. No os cortéis, por favor, porque hay 40.000 bancos de materiales abiertos, gratuitos, que os puedo pasar para que practiquéis online, para que todo, y nunca os quedéis con la duda de no sé hacer esto y he hecho el ejercicio, he leído las soluciones y como que me he quedado en un 50-50, entiendo, pero no sé yo del todo, ¿vale? Porque tenemos tiempo para practicar y hacer mucha práctica antes del examen. Okidoki, dicho esto, me paso a lengua castellana y literatura. Vale, voy a compartiros pantalla nuevamente. Venga, vale. Recapitulamos. Unidad 5. ¿Qué hemos visto? Terminamos de ver los tipos de palabras, ¿vale? Que era una de las claves de esta unidad. Cómo clasificar el adverbio, las preposiciones y las conjunciones. ¿Vale? Por tanto, ya podemos hacer y ya estamos preparados para hacer un análisis morfológico completo. Genial.
Tenéis ya todos los materiales colgados y demás. Si me voy a la unidad 6, os dije, recordemos, vimos la instancia, formas y características. Os dije, recordad, que la instancia era muy importante porque era un documento con el que os ibais a encontrar mucho a lo largo de vuestra vida. Los famosos expone solicita, que a veces nos los dejan delante y no sabemos ni qué tenemos que rellenar, ni dónde, ni cuándo, ni por qué. Entonces, entre las cosas importantes es que le echéis un vistazo a la instancia, porque en vuestro examen vais a tener que escribir una instancia, o sea, más claro ya, imposible, ¿vale? Entonces, pues mirar un poco la estructura, estuvimos repasando el otro día, pues la estructura, las partes que tenía, cómo lo escribíamos, etcétera, ¿vale? Tenéis aquí, decíamos que como práctica hicieseis una posible reclamación, os dice aquí el Distrito Municipal de Carabanchel, pues con lo que queráis, con que hay un, yo qué sé, hay un adoquín suelto en mi calle y me tropiezo todos los días y un día me voy a acabar cayendo, sobre el tema que queráis, ¿vale? Entonces, respetando los apartados en los que decíamos que se divide una instancia, practicadlo. Practicadlo y lo mismo, nuevamente, pues el correo electrónico si queréis que os lo corrija. Importantísimo. Empezábamos a ver la sintaxis en la unidad anterior y estuvimos viendo qué era el sintagma y los tipos de sintagma que teníamos. ¿Os queda claro? Estuvimos haciendo práctica, estuvimos sobre todo, nos centramos un montón en hacer estas actividades que decían, analiza en tu cuaderno los componentes de los siguientes sintagmas para ver qué tipo de sintagma eran, qué componentes tenían, etcétera. ¿Os quedó clara esta parte? Sí, no, quizás. O ya no nos acordamos porque fue la semana pasada y... Yo creo que para mí todo es a falta de práctica. O sea, es como que lo tengo todo visto por encima, pero sin practicar nada. Vale, importantísimo, Mercedes. Al los ejercicios. Ya. Esto, aparezco la pesada de los ejercicios, ¿vale? Pero ¿qué nos pasa? Que escucháis la clase y como sobre todo, en inglés a veces nos cuesta más, pero sobre todo lo de lengua, yo creo que estos contenidos todos los habéis visto, pero los tenemos, entonces cuando los volvéis a ver, se os activan, pero si no hacéis la práctica, ¿vale? Ahí es donde llegan los problemas, porque Perdona, Jimena, de las 5, del tema 5 en examen, más o menos sabes qué es lo que va a entrar. del tema 5 sí, al final eso te caballo y rey. Mirar, en la unidad 5 ¿qué terminamos de ver? Los textos argumentativos. Pues ya sabéis que en el examen de lengua vais a tener siempre dos textos de los textos que hemos visto para que leáis y hagáis un ejercicio de lectura y de comprensión, ¿vale? Entonces, uno de los textos que posiblemente os podría caer, pues podría ser un texto argumentativo, ¿vale? Más, terminábamos de ver los tipos de palabras. Por tanto, ¿qué os puedo pedir y qué os voy a pedir? Esto sí que contad con ello. Un análisis morfológico. ¿Vale? Pues os doy una frase, imaginaros. Eh, vivo en el número 6 de la calle Paloma. Cogéis y yo os voy a dar una caja y os voy a decir, vale, pues es de estos componentes de esta frase los tenéis que colocar. Me tenéis que decir que es un sustantivo, que es un verbo, que es un adverbio, que es un ta, ta, ta. Y que analizarlos, ¿vale? Eso posiblemente lo tengáis en el examen. ¿Por qué? Porque ahora ya podemos hacer el análisis morfológico completo, porque hemos terminado los tipos de palabras, ¿vale? Entonces, sería como de la pregunta que tuvisteis de morfología en el examen anterior, pues un pelín más, porque añadiríamos adverbio, preposición y conjunción, que son bien fáciles porque las conjunciones, a ver, las preposiciones son una lista y los adverbios, pues son bastante fáciles, ¿vale? Habiendo visto ya el verbo, que es lo peor, lo demás va todo muy fácil. Entonces, más o menos eso, porque os sirva un poco de referencia. Siempre pensad. Y luego la pregunta de literatura, que ya sabéis que es un poco más abierta, pero sí, en la unidad 5
teníamos la generación del 14 y las vanguardias. Tenemos en la unidad 6 la generación del 27. Vamos a tener en la unidad 7, que veremos hoy, la reclamación, la oración simple y la literatura de posguerra. Pues bueno, posiblemente la pregunta que os haga de literatura sea muy similar a lo que os hice en el primer trimestre, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor yo te digo de literatura de posguerra y te doy un autor, de la generación del 27 y te doy un autor. Y los tienes que enlazar o algo así, ¿vale? Como más a conceptos generales, o a lo mejor os doy generación del 27, literatura de posguerra, tal, y una característica de cada una de ellas. Las tenéis que enlazar, ¿vale? La literatura, no quiero que memoricéis esos apuntes como loritos, ¿vale? Quiero que los entendáis, simplemente. Y como siempre, es muy importante que tengáis siempre claro un referente o dos referentes de cada movimiento literario, ¿vale? Porque no tiene sentido que yo sepa de qué trata la literatura de posguerra, por ejemplo, y que no tenga en mi cabeza ni a ningún referente, ¿vale? Entonces siempre os digo, características claras en la cabeza y un par de referentes. Fin. Dicho esto, vamos a empezar con la unidad 7. Vale. Vamos a ver primero desde fuera esta unidad que me va a contar. Y me dice, primero de todo, la reclamación, forma y características lingüísticas. Es decir, vamos a ver cómo hacemos una reclamación. Después, la oración simple. Y esto es la parte más interesante. El uso de mayúsculas, que es sencillo, y literatura. Entonces, nos vamos como siempre, obviar todo el no mostrado a estudiantes que tengo por aquí, pues lo tengo top secret, y vamos a ver un poco qué tenemos, ¿vale? Entonces, abrimos unidad, ¿y abrimos unidad con qué? Con la reclamación, ¿vale? Y nos dice por aquí, es un texto argumentativo que sirve para exponer una queja. A ver, normalmente todos tenemos muy claro en nuestra cabeza qué es una reclamación, pero a veces se nos olvida cómo escribir una buena reclamación, ¿vale? Os dice, mientras que con la instancia, tal cual la vimos en la unidad anterior, nos dirigimos a administraciones, a organismos públicos, etcétera, con la reclamación nos dirigimos a una empresa privada y tenemos más libertad, ¿vale? Un expone solicita, como vimos, tenía unas partes muy claras y de las que no nos podíamos mover. Sin embargo, es cierto que la reclamación nos deja un poco más de libertad. Nos dice, puede haber dos tipos de reclamaciones. Informales, pues las que hacemos oralmente o por persona, por teléfono, que no tienen validez legal, que no quedan registradas. ¿Y esto qué es? Eh, voy a una farmacia y considero que el trato que he recibido no ha sido oportuno. Y así se lo manifiesto a la farmacéutica, el auxiliar de farmacia, quien sea, el personal de la farmacia. Y yo, de palabras, sin dejar nada escrito, le digo, mira, disculpa, pero considero que no me han tratado bien, que me ha... bla, bla, bla. Pero son palabras, ¿vale? Y en este caso se las lleva el viento. Ahora bien, cuando hacemos una reclamación formal, es una reclamación escrita, ¿vale? Y sigue una estructura más o menos siempre fija. De hecho, en muchísimos establecimientos tienen ya sus propias hojas de reclamación, ¿vale? Tú normalmente, si te consideras agraviado en algún establecimiento, nor- pedimos normalmente las hojas de reclamación. Y esas hojas de reclamación ya vienen con una estructura que tenemos simplemente que rellenar. ¿Qué pasa? Que puede darse la situación de que un establecimiento o un tal no tenga esas hojas de reclamación. Por tanto, tenemos que establecer nosotros la estructura.
Siempre antes de escribir una reclamación o un expone solicita, tengo que pensar en ¿a quién dirijo esta reclamación o este expone solicita? ¿Vale? ¿Para quién va? Después, ¿por qué estoy reclamando? Tengo que dejar muy claro el motivo de mi queja o el motivo de lo que quiero. Y después la solución que pido. ¿Vale? Entonces siempre, ¿a quién le escribo? ¿Por qué le escribo? ¿Y para qué le escribo? Tenéis aquí, dice, aquí tienes una reclamación para que observes cómo es su estructura y qué vocabulario es conveniente utilizar para redactar. Y os dicen, Almudena y Marta no dan crédito. Después de estar todo el año ahorrando para pasar las vacaciones en Grecia, el viaje fue todo lo contrario de lo que les prometieron en la agencia de viajes. Almudena acudió al establecimiento para quejarse personalmente, pero no le hicieron mucho caso. Ha redactado esta queja para reclamar una indemnización. Entonces, bien, ¿qué coloco? Parte derecha, lugar y fecha. Inmediatamente después, ¿a quién dirijo esta reclamación? En este caso, Viajes Volaré, calle Pío 14, 01010. Necesitáis colocar siempre al inicio a quién dirigís la queja. Si yo me quejo de algo y no lo dirijo a nadie, se ha quedado en el aire. ¿Vale? Entonces, empieza con una estructura muy formal, que sería muy señor o señora, mío o mía. A veces os parecen, me dice, "Buah, profe, es que estas cosas están como pasadas". Digo, ya, a ver, habrá cosas que os suenen muy rígidas según cuál sea, pues el registro que utilicéis habitualmente. Pero a veces es que tiene que ser como tiene que ser, ¿vale? Entonces esta sería una buena forma de empezar, a pesar de que a muchos a lo mejor me digáis, ¡oh, qué raro suena esto! Vale, ¿qué empieza? Narrando lo sucedido. ¿Vale? ¿De qué me estoy quejando? Pues me estoy quejando de que el pasado mes de julio fuimos a Corfú, cuando los contratamos nos ofrecisteis una serie de ventajas, desgraciadamente los problemas comenzaron, el equipaje, el hotel, si estaba sucio, si estaba limpio, pa, pa, pa. Yo cuento de qué es de lo que yo me estoy quejando. A continuación, ¿qué pongo? Lo que yo quiero. ¿Yo qué quiero? Que me indemnicen. Quiero que me paguen otro viaje. Quiero simplemente sus disculpas. Quiero lo que sea. ¿Vale? Ahí, pum, reclamo los porqués. Última parte. eh, Siempre queda muy bien y es algo que se debe de colocar y que a veces obviamos. Espero su respuesta. ¿Vale? Si yo me... Un segundo, que voy a dejar aquí. Si yo escribo un... A ver, un segundín, que al dejar entrar, vale. Si yo escribo un expone solicita o escribo una reclamación, yo tengo que instar a la otra persona a que me dé una respuesta. ¿Y cuando? Aquí dicen un plazo prudente. Yo normalmente considero que es mejor establecer un plazo, ¿vale? Pues en un plazo normalmente de 15 días, en un plazo de unas semanas, según como de urgente sea vuestra reclamación. Pero conviene establecer unos plazos, ¿vale? Siempre. Y luego les saluda atentamente y vuestro nombre y vuestros apellidos. Os dice aquí, siempre en el primer párrafo conviene establecer la razón de la reclamación. Después, en el segundo párrafo, explicamos los problemas que nos han surgido y después pedimos una solución. Cosas importantes de cara a hacer este tipo de escritos. Recordad la estructura, por favor, ¿vale? No vale que yo empiece a reclamar diciendo, hola, dos puntos, por ejemplo, porque me apetece a mí. Que resulta que yo me fui de vacaciones y no me gustó el hotel, entonces quiero que me devolváis el dinero. No, no vale, ¿vale? Los escritos
tienen una estructura y esa estructura tenemos que respetarla. Por tanto, muy señor o señora mía. Yo después explico y explico detalladamente, ¿vale? Porque cuando yo quiero hacer una reclamación, yo quiero que la otra persona se ponga en mi situación y entienda lo que a mí me ha generado un descontento. Yo tengo que ser descriptivo, tengo que describir bien lo que ha pasado, ¿vale? Entonces, contáis, eh, el pasado martes 20 de julio fui a la tienda de videojuegos, la que sea, situada en la calle Fuencarral número 7. Cuando llegué allí, le solicité a uno de los empleados que me eh, dirigiese al, no sé, al mostrador de videojuegos de acción. En, pum, inicio. Cuento qué es lo que ha pasado. Desgraciadamente, cuando le pedí ayuda, se negó a dármela, me dijo que estaba muy liado, que lo buscase yo solito o solita. Bueno, describo el problema siempre con un lenguaje adecuado. En consecuencia, reclamo daños y perjuicios por el maltrato recibido en la tienda. A ver, como siempre, mm, cuando presentamos una reclamación no puede ser una reclamación absurda, ¿vale? Eh, Importante, ¿vais a adjuntar información? Pues lo ponéis. Les adjunto los detalles del folleto de viaje que contratamos y nuestros datos. O yo a lo mejor puedo adjuntar los correos electrónicos con los que, que me, con los que vamos, me he comunicado con la empresa a la que reclamo, etcétera. Después, espero su respuesta en un plazo el que consideréis oportuno siempre que sea realista, ¿vale? Yo no le puedo pedir a una persona que me dé una respuesta de un día para otro. ¿Por qué? Pues porque no. Porque es que de un día para otro, a lo mejor yo he mandado el correo a las 8 de la tarde y la otra persona, pues, no abre su correo hasta las 12 de la mañana y no tiene tiempo de reacción. Entonces, siempre un plazo realista. Pero conviene recordar que esperas una respuesta. Y la fórmula de le saluda atentamente. Eh, Tenéis aquí unos ejemplos de reclamaciones escritas por alumnos de segundo de la ESO, dice aquí. Entonces, con este ejercicio se pide un poco que hagáis una reflexión, ¿vale? ¿Hay explicaciones innecesarias? ¿Cuáles consideráis innecesarios? Porque es que a veces tendemos a sobreescribir. ¿Hay alguna reclamación de estas que no esté completa? Pues que a lo mejor hemos empezado a hacer una reclamación y de repente, ¡plum! Nos hemos quedado a la mitad y hemos dicho, ¡hala, adiós, muy buena! No, espera, cuéntame. Y luego, también interesante, y esto es muy interesante, como ejercicio personal, corrige las faltas de ortografía. Ojo, cuidado con esa ortografía. A ver si somos capaces de fichar qué errores vemos por aquí. ¿Vale? Bueno, tenéis aquí pues varios ejemplos. Y después os dice, lee el siguiente texto y después redacta tú una carta de reclamación. Este ejercicio es muy interesante. ¿Vale? Y lo mismo, pues me... si os quedáis con dudas, si lo habéis hecho bien, mal o regular, me lo mandáis, ¿vale? Y yo os lo corrijo tan tranquila. ¿Qué os da? ¿Qué os va a hacer? Os explica una situación. En este caso, una bodega de Mérida ha cancelado un banquete de boda al enterarse de que la pareja es homosexual. Entonces, os pone en situación de todo el contexto que ha sucedido y sois vosotros los que tenéis que escribir la carta de reclamación para esta empresa que sería Bodega Santa Marina. ¿Vale? Entonces, mm, seguís la estructura y principalmente se trata de que seáis claros. ¿Vale? Tenéis aquí otro ejercicio online de repaso. ¿Vale? Pues por si consideráis que después de los ejercicios que habéis hecho de la reclamación y de la instancia, ¿os parece a vosotros que no, que necesitáis más práctica? Pues tenéis aquí este ejercicio online.
que directamente os dé las correcciones y demás, ¿vale? Y ahora bien, vamos a pasar a una parte que es medio... Para algunos os gusta mucho la sintaxis y a otros pues os gusta un poquitín menos. Pero bueno, como empezamos por el principio, que es la oración simple y es lo más fácil, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Veíamos, vamos a centrar información. La semana pasada, ¿qué vimos? Eh, vimos los sintagmas. La semana pasada no, la semana pasada lo repasamos, la anterior. Eh, vimos los sintagmas, ¿vale? Y decíamos, tenemos sintagma verbal, sintagma nominal. ¿Cuál era la diferencia entre ellos? La frase y la oración. Decíamos, ¿cuál es la diferencia entre una frase y una oración? Que la oración siempre tiene verbo. Por tanto, aquí tal cual veis el título de la unidad y os dice la oración simple, sujeto y predicado. Una oración lleva verbo. ¿Vale? Os dice aquí, la oración es una unidad lingüística. Para definirla tenemos que tener en cuenta tres aspectos. Bueno, tienen dos pausas, una al principio y otra al final, ¿vale? Pero esto puede no ser tan claro cuando veamos una oración. Pero ¿qué es clarísimo? Tiene sentido completo, ¿vale? Tiene, empieza y acaba. El sentido es completo, la información que nos da es totalmente completa. Después nos dice, todas las oraciones simples tienen sujeto y predicado. Y os voy a decir una tercera. El predicado siempre tiene un verbo, ¿vale? Entonces, os sigo contando aquí. Generalmente el sujeto es el que realiza la acción del verbo, ¿vale? Pues si yo digo María come espaguetis, ¿quién está realizando la acción? María. ¿Por qué? Porque María es la que se come los espaguetis. Entonces, María sería el sujeto. Y dice, y el predicado es aquello que se dice del sujeto y concuerda con él. Vamos a ver, ¿qué quiero decir cuando digo que concuerda? Cuando yo digo que concuerda, me estoy refiriendo a que sí, el sujeto está en primera persona del singular, yo, el predicado, sobre todo el verbo del predicado, va a estar en primera persona del singular. ¿Cómo? No puede haber una discordancia, es decir, no puedo tener en el sujeto nosotros y en el predicado como. ¿Nosotros como espaguetis? No. Si tengo nosotros, tiene que haber una concordancia en el predicado y tengo que tener comemos, primera persona del plural, ¿vale? Y si tengo yo, tendría que tener como. Eh, os dice aquí, por lo tanto, la estructura de una oración es la división de la misma entre sujeto y predicado. Y me dice aquí, observa los siguientes ejemplos. ¿Qué pasa? Siempre, siempre, siempre sabéis identificar cualquier tipo de oración en la que el sujeto y el predicado se vean claros. Si yo os digo, María va a clases de danza los lunes, perfecto. Todos identificáis un sujeto y todos identificáis un predicado. ¿Qué pasa si yo en vez de deciros que María va a danza los lunes, os digo, va a danza los lunes? Uh, empezamos. Empiezan los problemas. Eh, ¿Por qué? Porque en cuanto la estructura varía, disculpar, en cuanto la estructura varía un poco de la tradicional, a veces nos volvemos un poco locos, pero vais a ver que es facilísimo también, ¿vale? Tenemos aquí distintos ejemplos, ¿vale? Tenemos en primer lugar una frase, mañana empiezan las fiestas en mi pueblo, ¿vale? ¿Qué es lo que empieza mañana en mi pueblo? Las fiestas, ¿vale? Por tanto, el único sujeto que tiene esta oración sería las fiestas. ¿Qué nos pasa? Que tenemos el sujeto a mitad de frase y eso nos despista. Entonces, siempre cuando analicéis una oración, mente abierta, ¿vale? Porque no necesariamente tenemos por qué tener el sujeto al inicio, porque lo podemos tener a mitad o a final de oración.
Más, tenemos, no empezamos todavía la tarta. Sujeto omitido. ¿Vale? Que es lo mismo que el ejemplo que yo os estaba poniendo de María va a danza los martes o va a danza los martes. Yo ese sujeto puede aparecer o puede estar como sujeto omitido. Luego todo el resto de la frase sería un predicado. ¿Vale? Normalmente se indica el sujeto está omitido. Tenemos después aquí el ejemplo clásico en el que el sujeto está justamente delante del verbo. Los alumnos fueron de excursión a ese lugar. Vale, pues los alumnos sujeto, y fueron de excursión a ese lugar, predicado. ¿Vale? También tenemos oraciones impersonales en las que no hay un sujeto. Se ve a las niñas desde el balcón. Esto es muy típico de las frases con se. Ya veremos. Ya veremos si llegamos los tipos de se y demás. Pero hay oraciones, pues, en las que el sujeto no aparece porque son oraciones a las que se les denomina oraciones impersonales. ¿Vale? Tipo esta, se ve a las niñas desde el balcón, se oyen ruidos en la clase, por ejemplo. Vale, dicho esto, me repasa aquí nuevamente los sintagmas y me dice, dentro de la oración, cuando yo cojo una oración y me pongo a analizarla, tengo grupos de palabras que desempeñan diferentes funciones, que son los sintagmas. Los sintagmas que son lo que vimos en la unidad pasada. Sintagma nominal, sintagma adjetival, sintagma adverbial, sintagma preposicional y sintagma verbal. ¿Qué os recomiendo encarecidamente? Llevad la sintaxis al día. Si no habéis hecho los ejercicios de la unidad anterior, hacedlos progresivamente, ¿vale? Empezad ahora con los de sintagmas. ¿Por qué? Porque me va a decir ahora el sintagma nominal y el sintagma verbal. Y me dice, un sintagma nominal es el que tiene como núcleo un nombre o un pronombre. Este puede aparecer solo o acompañado de otras palabras. Recordemos que teníamos determinante, núcleo y complementos. Esto es de la unidad anterior, ¿vale? Y me dice, recuerda que un artículo convierte en sustantivo lo que va detrás. Esto se llama sustantivar. Bueno, vale. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que los sintagmas nominales generalmente son los sujetos. ¿Por qué? Los chicos, los alumnos, la clase de inglés. Todo esto, a lo que nosotros llamamos sujetos de una oración, una vez que hemos marcado el sujeto y el predicado, tenemos que marcar qué tipo de sintagma es el sujeto, que normalmente es un sintagma nominal, y qué tipo de sujeto sería el predicado, que normalmente pues, va a ser un sintagma verbal. ¿Vale? Entonces nos dice, el sintagma verbal es la unión del verbo y sus complementos. Y dice, un truco para reconocerlo, ¿cuál es? Todo lo que no es sujeto es sintagma verbal. Entonces, el sintagma nominal es al sujeto, lo que el sintagma verbal es al predicado. ¿Qué quiero decir con esto? Son equivalentes, ¿vale? En un 99,9% de los casos, el sujeto va a ser un sintagma nominal y el predicado va a ser un sintagma verbal. ¿Vale? Entonces, os voy a poner un ejemplo aquí. Voy a quitar esto que tenemos de inglés. Así yo pongo. A ver, os voy a poner ejemplos muy claros, ¿vale? María, vuelvo otra vez, va a clases de danza los lunes. Una oración, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene un verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo ir. Sirve mucho localizar el verbo lo primero. Yo siempre os digo, cuando cojáis una oración, localizad el verbo lo primerito. Vale. Yo tengo María. María, ¿qué sería? Sería sujeto y sería sintagma nominal. ¿Por qué? Porque sería un sintagma cuyo núcleo es un sustantivo. Después tenemos, va a clases de danza los lunes. Todo esto, desde el verbo en adelante, sería el predicado.
¿Qué sería el predicado? Un sintagma verbal, ¿vale? Y este es el primer análisis que hacemos de una oración simple. ¿Está claro? Sí, no, quizás. Vale. Perdone, es que no puedo hablar, estoy en el metro, sí. Ah, Estoy no. escuchándole. Vale, Nelly, si tienes dudas, escribe en el chat, ¿vale? Vale. Y aquí ahora, ¿qué nos va a definir? Nos va a definir primero el sujeto. Y nos dice, para poder definir el sujeto de una oración, tenemos que acudir a dos criterios, a un criterio semántico y a un criterio gramatical. Entonces, desde un punto de vista semántico, ¿quién es el sujeto? El que hace la acción. ¿Vale? ¿Quién va a clases de danza los lunes? Pues María. María es la agente o la que hace la acción. Y luego nos tenemos que fijar en el punto de vista gramatical. ¿Por qué? Porque el sujeto es la única palabra que va a concordar en número y en tiempo verbal con el verbo. ¿Vale? Pues lo que antes decíamos de que yo no puedo coger una oración y decir nosotros como. ¿Vale? Tendría que ser nosotros comemos. Pues exactamente, siempre tiene que haber una concordancia entre sujeto y verbo. Y es otra forma de identificar. Me da aquí unos trucos. Y me dice, ¿cómo busco el sujeto de una oración? Yo creo que el sujeto lo soléis ver. Pero para casos así en los que esté un poco rebuscado, que aparezca en mitad de frase, por ejemplo, ¿vale? Me dice, te proponemos aquí unos pasos que debes seguir a la hora de buscar el sujeto. Buscar el verbo de la frase y analizar su persona y número. Cojo el verbo y digo, ¿en qué persona está? Primera, segunda, tercera, y si está en singular o en plural. Después hago el siguiente cambio. Si el verbo está en singular, lo pongo en plural, ¿vale? Y si el verbo está en plural, lo pongo en singular. Si tengo nosotros, lo cambio por yo. Si tengo yo, lo cambio por nosotros. Tenemos que observar si para que la frase se quede bien hay alguna palabra que cambie. Si hay alguna palabra que cambia, pues esa palabra sería el sujeto, ¿vale? Son trucos. Yo también existe el truco de toda la vida. Pregúntale quién a la frase. Entonces, si yo tengo esta frase, ¿quién va a clases de danza los lunes? María. O sea, que tendréis trucos así también un poco de más de la antigua, ¿vale? Y luego nos dice, ¿qué lugar ocupa el sujeto dentro de una oración? A ver, esto puede aparecer al inicio, que es lo más común, pero también me puede aparecer al final. Estaban haciendo mucho ruido los vecinos de arriba. ¿Quiénes estaban haciendo mucho ruido? Los vecinos de arriba, al final de la frase, ¿vale? O puede aparecer en el medio. Han salido mis padres hace un rato. ¿Quiénes han salido hace un rato? Mis padres. ¿Sabes? Si hacéis el truco de la concordancia, siempre también va bien. Si yo digo, los alumnos han salido al patio durante el recreo, me dice, vale, identifica el verbo y cámbialo de persona. Es tercera persona del plural, ellos han salido, lo paso a la tercera persona del singular, él ha salido. Digo, ¿puedo decir los alumnos ha salido al patio durante el recreo? No, tendría que decir el alumno o la alumna ha salido al patio durante el recreo. Por tanto, veis cómo con lo que me pide la concordancia siempre va a ser como el sujeto. Más cosas. Tipos de sujeto. Esto es importante. Sujeto omitido, cuando no está escrito el sujeto, pero podemos reconocerlo. ¿Vale? Este tipo de sujeto, ¿cuál es normalmente? Pues es un sujeto omitido mm, que normalmente suele ser un pronombre personal. Si os digo, pues iremos el jueves o el viernes, vosotros automáticamente sabéis que es nosotros iremos. ¿Por qué? Por la concordancia. ¿Vale? Eso es a lo que llamamos un sujeto omitido, un sujeto que no está escrito, pero podemos reconocerlo. Después tenemos oraciones sin sujeto, que son las que se llaman oraciones impersonales. Entonces, tenéis que tener en cuenta que es que hay oraciones que directamente pues no tienen sujeto. Y son de tres tipos siempre. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta las que van con verbos que nos hablen de fenómenos meteorológicos. Los domingos amanece a las 12 de la mañana, las lluvias torrenciales han producido inundaciones, ¿vale? Pues estas frases serían directamente se van a un predicado, ¿vale? Segundo tipo, meteorológico. Segundo tipo, las oraciones que vayan con se, ¿vale? Se ve, se busca, se pide.
Y después, el tercer tipo, eh, tenéis aquí las oraciones con los verbos ser, haber y hacer. Hace frío, es de día, hay fiesta en mí. Bueno, creo que esto nos suele dar problemas, ¿vale? Entonces, si continúo, ¿y qué va a hacer en los apuntes ahora? Pues me va a definir el predicado. Y me dice, el predicado es aquello que decimos del sujeto. Por eso, la palabra más importante del predicado va a ser el verbo. Entonces, siempre en el predicado tenéis que localizar el verbo. Esto es clave, ¿vale? La estructura, claro, el sintagma verbal predicado puede tener otros muchos sintagmas dentro. Por ejemplo, yo aquí cuando digo va a clases de danza los lunes, va sería otro sintagma verbal. A clases de danza. Hmm, Esto a ver qué era. Si era un sintagma preposicional o si es un sintagma nominal. Después los lunes, un sintagma adverbial, ¿vale? Por eso tenemos que tener muy claros los sintagmas de la unidad anterior. Y tenéis aquí los tipos de sintagma verbal. Y os dice, según cómo sea en su núcleo, pues existen dos tipos de predicado. Podemos tener un predicado verbal, que es el clásico, y podemos tener un predicado nominal. ¿Predicado nominal qué le pasa? Que se forma con un verbo copulativo, es decir, con los verbos ser, estar o parecer. Y el predicado verbal se forma con cualquier verbo que no sea ni ser, ni estar, ni parecer. ¿Vale? Con saltar, cantar, bailar. Entonces, ahora llega lo que más me interesa a mí y más os interesa a vosotros, que es la práctica. Eh, Os he dejado aquí, primero, actividades y que os dice, escribe en cada una de las oraciones cuál es el sujeto. Tenéis que mirar de todas estas oraciones cuál es el sujeto. Lo marcáis si queréis, ¿vale? Después, y este ejercicio me interesa mucho, el 2, quiero que me indiquéis cuáles tienen un sujeto normal, cuáles tienen un sujeto omitido y cuáles tienen un sujeto impersonal. ¿Vale? Pues el próximo día en clase nos vamos a dedicar a corregir todo esto, a ver si hay dudas, a ver cómo vamos. Después me dice, divida las siguientes oraciones en sintagma nominal sujeto y sintagma verbal predicado. Entonces, ¿qué os pido aquí? Que identifiquéis el sujeto y el predicado de estas oraciones. ¿Vale? Y una vez habéis hecho eso, quiero yo que me identifiquéis el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado y después que me digáis si el predicado es verbal o nominal. A ver esto, ¿qué tal? Bueno, tenéis la ortografía, el uso de las mayúsculas, que os voy a habilitar el cuadernillo directamente y le echáis un vistazo, ¿vale? Yo creo que normalmente con el uso de las mayúsculas no tenéis ningún problema. Por tanto, quien tenga serias dudas sobre cuándo colocar una mayúscula, que es principalmente después de cada punto, pues se hace el cuadernillo entero y ya se le resolverán las dudas. Y si no, me pregunta, ¿vale? Lo vemos el próximo día, como yo os lo voy a habilitar ahora, le echamos un vistazo. Y ahora bien, último que tenemos en esta unidad, y vamos ya con la lengua fuera, -10, em, la poesía de la posguerra. ¿Vale? ¿Qué es la poesía de la posguerra? Pues como su nombre indica, después de la Guerra Civil Española, que duró del 36 al 39, pues comenzó la dictadura de Franco, en la cual se produjo pues, un retroceso en el ámbito cultural. Entonces, estos años están marcados por una crisis económica y también vienen muy determinados por el exilio. El exilio que es pues, cuando los escritores, o bien por cuestiones personales o a raíz de la crisis económica que había en España, decidían irse a otro país. ¿Vale? Esta literatura pues nos intenta explicar el, el horror y la angustia que generó la guerra civil. Entonces los escritores pues van a ser muy críticos con la sociedad, ¿vale? Si bien durante la primera parte de vamos, de la poesía de la posguerra los temas van a ser pues muy relacionados con el hambre, la pobreza, la desigualdad,
poco a poco todo eso va a ir desembocando en lo que se va a llamar literatura social, ¿vale? Entonces aquí básicamente tenéis, ¿vale? Época de de poesía. La, la refleja la verdad y habla de los temas tradicionales y pues, amor, es la que expresa el sentimiento característico del que estamos hablando, ¿vale? De una persona que acaba de vivir en sus carnes una guerra. Como representantes podéis tener aquí a Damaso Alonso, a Blas de Otero, etcétera. Todo esto luego lo leéis con calma, ¿vale? Tenéis aquí pues un ejemplo de Hijos de la Ira de Damaso Alonso. Y después tenéis, muy importante, la literatura en el exilio. Eh, pues muchos escritores se tuvieron que ir de España y dice aquí, su marcha enriqueció especialmente al continente americano, porque recordad que durante esta época es cuando muchísima gente emigró y se fue a Hispanoamérica. Tenéis poetas como Alberti, Luis Cernuda, León Felipe, narradores y dramaturgos. Tenéis aquí, bueno, pues ejemplos varios de un montón de escritores que se tuvieron que ir de España y que escribieron pues desde otro país, ¿vale? Y pensé que ibais a tener aquí, no, vale, ya está ahí, puedo leer. Entonces, dejo de compartir pantalla para resumiros rápidamente. Tareas, lista de cosas que hacer. ¿Qué tengo que hacer para la próxima clase? En la próxima clase nos vamos a dedicar a corregir, ¿vale? Vamos a corregir todas las actividades y todas las dudas que haya sobre la unidad, principalmente 7 de inglés, ¿vale? 100%. Después, cuando pasemos a lengua, vamos a dedicarnos a corregir y a resolver todas las dudas que tengamos de lengua, ¿vale? Eh, no sé si continuaré yo la semana que viene o no, pero en cualquiera de los casos, este va a ser el planning, ¿vale? Entonces, tarea para hacer, pues todas las actividades. ¿Cuáles son importantísimas? Todas las actividades relacionadas con la sintaxis, porque me preocupa y quiero que lo tengáis claro de cara al examen. Y las actividades de inglés, pues un poco todas, ¿vale? Mientras tanto, a lo largo de la semana, si queréis mandarme writings para que corrija o reclamaciones y expone solicitas, pues me los mandáis y yo os los corrijo, ¿vale? ¿Sí? ¿Dudas? Yo Nada. todas, pero poco a poco. Efectivamente. A ver, ahora al principio es como sobredosis de información cada vez que vemos tema nuevo, sobre todo porque tenemos el tiempo como justo. Entonces, ahora ya, una vez que reposéis la información, volvéis a leer tranquilamente los apuntes, intentáis hacer las actividades. ¿Qué os salen? Genial. ¿Que no salen? Ir apuntando en el móvil, en un cuadernillo, lo que sea, las dudas que tenéis. Y directamente el próximo día vamos a resolver los ejercicios y las dudas. ¿Vale? Que así es a veces como se destripa verdaderamente la unidad. Una pregunta, no tiene nada que ver con esto, pero ¿a ti te suena haber subido algo que tiene que ver con complementos del verbo? Predicado, algo así. No, No, vale, no, vale. No he dicho nada. no, 100% no, porque no hemos llegado todavía. Eso que os digo a veces, no os anticipéis, que llegaremos. No, es que lo tengo en fotocopia y igual me he adelantado yo. Igual te has descargado, igual te has descargado todo y te has descargado la unidad 8 también. Puede Sí, ser. Puede ser sí. porque es que es el contenido de la última unidad que vemos este trimestre. O sea que guárdalo, pero no te pongas ahí yo todavía porque si no te vas a hacer un No, cacao. no, no, no. No, uy, ya con lo que tenemos ya tengo. Fenomenal. Pues bueno, chicos y chicas, nos vemos, ¿vale? Ánimo con el Gracias, estudio. Jimena. Hasta luego. Luego, buenas noches. Buenas noches.